Agárrense los machos y prepárense para lo que viene, porque lo que estamos viendo con el caso Koldo no es simplemente un escándalo de corrupción, es un guión de serie de televisión premium con políticos que parecen sacados de una peli de mafiosos, tramas enrevesadas que harían sudar a los guionistas de Hollywood y un nivel de desvergüenza que ni en la peor república bananera. Esto no es política. Esto es el puto spin-off de Los Soprano, rodado en Madrid, con financiación de la Camorra Napolitana y con Pedro Sánchez de productor ejecutivo. Vamos, que si le ponemos una banda sonora de suspense y metemos un par de tiroteos, esto se convierte en un thriller de Oscar. Y ojo, porque no estamos ante la típica chapuza corrupta de 4 duros en un bar de mala muerte. No, aquí estamos hablando de una estructura mafiosa montada con dinero público, de esas que si un guionista se lo inventa, le dicen que se pase de fantasioso. Pero no es ficción, es España, ese país donde la política ha dejado de ser un ejercicio de servicio público para convertirse en una competición a ver quién roba más sin que lo pillen. En el epicentro de todo este espectáculo de mierda aparece Víctor Aldama, un tipo que ha decidido que ya está bien de jugar a las sombras y ha optado por reventar el chiringuito. Y claro, en cuanto ha empezado a largar, los de siempre han entrado en pánico. Porque cuando llevas años saqueando a manos llenas creyéndote intocable, lo último que necesitas es que venga alguien con pruebas y con ganas de hablar. Pero Aldama no se ha limitado a sacar un par de trapos sucios, ha abierto una alcantarilla y ha dejado al aire toda la podredumbre. No está denunciando solo una trama concreta, está dejando claro que el PSOE se ha convertido en una empresa criminal de guante blanco que maneja España como si fuera su cortijo privado. Y como era de esperar, la reacción del partido ha sido la de siempre. Primero negar todo, luego criminalizar al denunciante y finalmente hacer lo imposible por tapar el escándalo. Primero dijeron que no había caso. Luego que era un invento de la derecha. Más tarde, cuando las pruebas empezaron a acumularse como billetes en la caja fuerte de un mafioso, optaron por la táctica clásica de intentar destruir la reputación del testigo. Y ahora, directamente, han pedido que lo metan en la cárcel, sin juicio, sin pruebas, sin hostias. Lo importante no es si dice la verdad o no, lo importante es callarlo antes de que tire más de la manta. Pero si fueran tan inocentes, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué esa obsesión con silenciarlo? Porque saben que si esto sigue avanzando, se les cae el chiringuito y con él toda la maquinaria de saqueo que llevan décadas perfeccionando. Mientras tanto, el juez Pedraz sigue haciendo su trabajo, intentando ignorar las presiones del gobierno, las llamadas de Moncloa y las amenazas veladas de los mamporreros mediáticos que se hacen pasar por periodistas. Y ahí está la clave de todo. Porque si hay algo que aterroriza a estos tipos es que aún queden jueces con dignidad. Que no se asusten cuando les llega un recado desde arriba. Que no doblen la rodilla cuando los tertulianos de la tele intentan marcar la línea oficial. Pedraz sabe que lo que tiene delante no es un caso de corrupción cualquiera. No es un escándalo menor. No, lo que tiene entre manos huele peor que un contenedor de pescado abandonado al sol. Pero esperen, que la cosa no acaba aquí. Porque si lo de los contratos millonarios ya era un escándalo de los grandes, lo que se ha destapado ahora es directamente material para un documental de crimen y lujo. Resulta que además de forrarse con dinero público, los implicados en esta trama también han encontrado tiempo para organizar fiestas privadas que harían parecer a Berlusconi un monje benedictino. Aquí es donde entra en escena la famosa vivienda de la calle Atocha 25. Ese piso donde, según Aldama, se celebraban reuniones privadas en las que los negocios y el placer se mezclaban con una naturalidad pasmosa. Y cuando hablamos de placer, no estamos hablando de cenas elegantes con vino caro. No. Aquí se repartía más carne que en una parrillada argentina. Según Aldama, en esas reuniones no faltaban señoritas de compañía, y quien se encargaba de los detalles era Koldo García, el mismo que pasó de ser un guardaespaldas de 3 al cuarto a gestionar contratos multimillonarios en plena pandemia. Ahora, además, resulta que también era el encargado de organizar juergas privadas con contenido de dudosa legalidad. Pero lo más gracioso de todo es la actitud del PSOE. De repente, nadie sabe nada. Nadie ha visto nada. Nadie sospechó jamás que un tipo como Koldo pudiera estar metido en líos. No, hombre, ¿qué va? La estrategia de la desconexión total. Aquí nadie conoce a nadie cuando las cosas se ponen feas. Mientras tanto, Iker Jiménez sigue sacando la mierda que los medios convencionales intentan tapar como pueden. Porque si este escándalo ha llegado hasta aquí, es en gran parte gracias a periodistas que han decidido no bajarse los pantalones. Así que agárrense, porque esto no ha hecho más que empezar. Y esta vez, la mierda ha llegado hasta la mismísima Moncloa. Lo mismo con Aldama, que a pesar de las amenazas, las presiones y los intentos desesperados por cerrarle la boca, sigue hablando, sigue tirando del hilo y sigue aportando pruebas que dejan a Moncloa con el culo al aire.
Y eso es lo que más miedo da en el gobierno, porque cuando alguien está dispuesto a ir hasta el final, cuando cada pieza del puzzle empieza a encajar con una precisión quirúrgica, la vieja estrategia del PSOE de negarlo todo y echarle la culpa a la derecha deja de funcionar. Aquí ya no se trata de si la trama es real o no, esa pregunta está resuelta hace rato. La cuestión ahora es hasta dónde llega la mierda. Porque si hay algo que sabemos de la política española, es que la corrupción nunca es un caso aislado. Si han hecho esto con los contratos de mascarillas, si se han montado fiestas privadas con dinero público, si han manejado millones como si fueran caramelos en Halloween, ¿qué más han hecho? ¿Cuántas tramas más están todavía ocultas? ¿Cuántos más están metidos hasta el cuello en este lodazal y todavía no han salido a la luz? ¿Cuánto tiempo más podrán Pedro Sánchez y su troupe de parásitos seguir escapando de la justicia? El gobierno está acorralado, y cada día que pasa, la soga se aprieta un poco más. ¿Van a resistir? Eso está claro, porque no saben hacer otra cosa. Seguirán atacando a los jueces, a los periodistas, a cualquiera que se atreva a señalarles. Intentarán ridiculizar las pruebas, desacreditar a los testigos, si es necesario, montar algún circo mediático para cambiar el foco. Pero lo que no pueden evitar es que cada vez tienen menos margen de maniobra. Una cosa es controlar los medios de comunicación, poner a los tertulianos a repetir el argumentario de turno, y otra muy distinta es controlar la verdad. Y la verdad, por mucho que intenten sepultarla bajo toneladas de propaganda, siempre acaba saliendo a la luz. Mientras el caso Koldo sigue sumando capítulos dignos de un thriller político, la estrategia de Pedro Sánchez y su corte de fieles es la de siempre. Negar, desacreditar, victimizarse si hace falta, y si la cosa se pone fea, desviar la atención con una buena cortina de humo. Pero esta vez el guión les está fallando. ¿Por qué? Porque los datos están ahí. Las pruebas son contundentes y los implicados empiezan a caer como fichas de dominó. Y lo peor de todo para ellos, la verdad ya ha salido del corral y no hay manera de meterla de vuelta. Lo que estamos viendo es el pánico absoluto de un gobierno que sabe que su tiempo se está acabando. Intentaron cargarse al Dama, pero el tipo sigue en pie y cada vez habla más claro. Intentaron meter presión al juez Pedraz, pero el magistrado ha dejado claro que no se deja amedrentar ni por Moncloa ni por los mamporreros mediáticos que trabajan a su servicio. Y ahora se enfrentan al peor de los escenarios posibles, un escándalo de corrupción con ramificaciones en las más altas esferas del poder, con contratos amañados, comisiones millonarias, tráfico de influencias, y para rematar, el ingrediente que siempre acaba hundiendo los políticos en este país, las putas. Porque si hay algo que hemos aprendido en España, es que los políticos pueden robar a manos llenas y seguir en el cargo, pero si encima se descubre que han fundido el dinero en fiestas privadas con señoritas de compañía, la caída es cuestión de tiempo. Y es que hay algo de justicia poética en todo esto. Pedro Sánchez ha pasado de la arrogancia al pánico en tiempo récord. Hace apenas unas semanas, desde el PSOE se reían de las denuncias y las vendían como una conspiración de la ultraderecha. Ahora ya no ríen tanto. Ahora intentan desmarcarse de Koldo y de Ábalos como si no fueran parte del núcleo de toda la trama. Primero dijeron que Koldo era un simple asesor, como si cualquier mindundi pudiera mover contratos de cientos de millones sin que nadie en el gobierno lo notara. Luego, cuando el escándalo se volvió incontrolable, sacrificaron a Ábalos y lo lanzaron a los leones, con la esperanza de que la cosa muriera ahí. Pero hay una pregunta que sigue en el aire. ¿Y Pedro Sánchez? Porque, seamos serios, si hay alguien en este país que no deja que nadie mueva un dedo sin su aprobación, es él. Este caso no va solo de Koldo, ni de Ábalos, ni de los mismos parásitos de siempre que se enriquecen con comisiones y contratos públicos. Este caso va de Pedro Sánchez y de cómo ha convertido la Moncloa en una agencia de colocación para amigotes y enchufados. De cómo ha utilizado el poder no para mejorar la vida de los ciudadanos, sino para que su círculo más cercano se forre mientras el español medio sigue asfixiado por impuestos y precios disparados. Porque la pregunta es sencilla. ¿Alguien cree que el jefe no sabía nada? Si lo sabía y lo permitió, es un corrupto. Si no lo sabía, es un incompetente. En cualquier caso, no debería seguir ni un minuto más en el gobierno. Lo más ridículo es ver ahora al PSOE intentando fingir sorpresa, como si no supieran quién era Koldo, como si Ábalos no hubiera sido uno de los hombres de confianza de Sánchez, como si todo esto fuera cosa de unos cuantos aprovechados que se pasaron de listos. Pero no cuela. Lo que estamos viendo es una red de saqueo perfectamente organizada desde dentro del gobierno. Lo que estamos viendo es la verdadera cara del sanchismo, un modelo de poder basado en la propaganda, en la manipulación, en la mentira sistemática y en la corrupción sin límites. Y ahora llegamos a la pregunta clave. ¿Se va a quedar esto en nada? Porque seamos sinceros,
En España hemos visto casos de corrupción que parecían tener pruebas irrefutables y que acabaron en la papelera de la historia, porque la justicia se alargó, los jueces fueron presionados y la maquinaria del poder logró taparlo todo. Pero esta vez no lo tienen tan fácil. Primero, porque el caso no depende solo de España, sino que hay dinero europeo de por medio y Bruselas ya ha empezado a hacer preguntas. Y segundo, porque la opinión pública está más cabreada que nunca. Aquí es donde entra la importancia de figuras como Iker Jiménez y Aldama, que están sacando a la luz lo que otros intentan esconder. Si no fuera por programas como Horizonte, gran parte de este escándalo seguiría enterrado bajo la alfombra. La clave para que este caso no termine en el olvido es que la gente siga hablando de ello. Que la gente no se trague las excusas de Moncloa. Que no se conforme con los titulares manipulados de la prensa afín. Que no permita que Sánchez haga lo que mejor sabe hacer, cambiar de tema y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Porque, ¿qué va a hacer ahora Pedro Sánchez? Tirar de manual. Intentará fabricar una crisis artificial para desviar la atención. Sacará alguna polémica con la derecha, algún debate absurdo, alguna cortina de humo con un pacto europeo irrelevante. Presentará algún plan de choque o medida estrella para llenar los titulares y hacer que los medios hablen de otra cosa. Se hará la víctima, venderá la idea de que todo esto es un ataque de la ultraderecha, un montaje para desacreditarlo. Pero esta vez no cuela. El escándalo es demasiado grande. La pregunta no es si Pedro Sánchez saldrá tocado de esto. La verdadera pregunta es cuándo va a caer. Si estás harto de que te roben en la cara. Si te indigna ver cómo nos toman por idiotas. Si crees que ya es hora de que esta panda de sinvergüenzas pague por lo que han hecho. No dejes que se salgan con la suya. No te calles, habla, comparte, infórmate, denuncia, haz lo que sea necesario para que esto no termine en el olvido. La única manera de evitar que esta gente se salga con la suya es que no dejemos que pase desapercibido, que no permitamos que los medios domesticados lo entierren bajo toneladas de propaganda barata. La verdad ya está ahí fuera, y ahora nos toca a nosotros hacer ruido. Mientras el caso Koldo sigue exponiendo, pieza a pieza, la corrupción estructural del sanchismo, el gobierno sigue actuando como si esto fuera un simple malentendido administrativo y no el escándalo mayúsculo que huele a prisión. Porque si hay algo que ha demostrado Pedro Sánchez y su cuadrilla de caraduras es que pueden robar, manipular, extorsionar y seguir con la misma cara de cemento como si fueran unas hermanitas de la caridad. Pero esta vez están más nerviosos que un trilero pillado con las manos en la masa. El PSOE está más perdido que nunca, sin saber por dónde escapar. Primero intentaron negarlo todo, luego vendieron la historia de que Koldo era un simple asesor sin importancia, después sacrificaron a Ábalos con la frialdad con la que un capo de la mafia se deshace de un peón cuando hace falta un chivo expiatorio. Pero la pregunta clave sigue en el aire. ¿Y Pedro Sánchez? Porque aquí no estamos hablando de un concejal de pueblo que se llevó unas comisiones de chiringuito. No, aquí estamos hablando de una trama perfectamente orquestada desde lo más alto, y en el PSOE el único que mueve los hilos es Sánchez. Ahora que el escándalo ha escalado hasta niveles estratosféricos, los medios afines están en pánico total. Ya no saben cómo taparlo. Al principio intentaron ignorarlo, luego minimizarlo como si fuera un caso menor, y cuando vieron que la bola de nieve se les iba de las manos, tiraron del comodín de siempre. Todos los partidos han tenido casos de corrupción. Como si el hecho de que otros también hayan robado les diera una licencia para saquear las arcas públicas sin consecuencias. Pero esta vez no cuela. Lo que estamos viendo no es un caso de corrupción al uso, lo que estamos viendo es un entramado diseñado para desviar dinero público con total impunidad. El PSOE de Sánchez ya no gobierna, solo gestiona chanchullos para mantenerse a flote. Y cuando las pruebas han salido a la luz, han hecho lo de siempre: cerrar filas, atacar a la justicia y venderse como víctimas de una persecución. Pero no todos los jueces son marionetas del poder. Aquí es donde entra en escena el juez Peinado, un hombre con más integridad en un solo dedo que toda la bancada socialista junta. Este juez ha decidido no ceder ante las presiones de Moncloa y seguir investigando hasta el final. Y ahora en el PSOE no saben qué hacer con él. Lo han intentado todo: desprestigiarlo en los medios, meterle presión con recursos judiciales, incluso han insinuado que todo esto es una venganza política. Pero Peinado sigue a lo suyo, porque sabe que tiene razón, tiene pruebas, y lo más importante, tiene el respaldo de la justicia y de la opinión pública. Y no nos olvidemos del papelón que está haciendo Iker Jiménez. Mientras los medios serviles se dedican a mirar para otro lado, él ha sido uno de los pocos periodistas que ha puesto los focos donde corresponde. Ha llevado a Aldama a su programa para que cuente la verdad sin filtros, ha dejado que el público vea lo que TVE y La Sexta están desesperados por ocultar, y ha demostrado que el periodismo todavía tiene una función cuando no se vende al mejor postor. Aldama, por su parte, ha hecho lo que ningún político del PSOE se atrevería jamás:
contar lo que ha visto sin miedo a represalias. Y claro, ahora le están haciendo la vida imposible. Han intentado desacreditarlo, han movido hilos para que vuelva a prisión y han activado toda la maquinaria para silenciarlo. Pero ya es tarde. Porque lo que Aldama ha contado es la prueba definitiva de que el PSOE no es un partido político, es una empresa especializada en saqueo masivo. Y lo más ridículo es que ahora los socialistas intentan darnos lecciones de moralidad, como si los malos de la película fueran los jueces, los periodistas y los testigos que han tenido el valor de destapar la corrupción. Es surrealista ver cómo un partido que ha convertido la política en un mercado negro de favores y contratos sigue vendiéndose como el salvador de España. Nos toman por imbéciles. Mientras el PSOE se hunde en su propia basura, la pregunta del millón es: ¿cómo va a salir Pedro Sánchez de esta? Porque no nos engañemos, va a hacer todo lo posible por aferrarse al cargo como si nada hubiera pasado. Es un trilero de manual, un maestro del engaño, un artista del despiste. Pero esta vez tiene un problema. La gente está hasta los huevos. Los españoles han visto demasiado. Han visto cómo nos han arruinado con su gestión económica desastrosa. Han visto cómo han vendido el país a separatistas y comunistas con tal de mantenerse en el poder. Han visto cómo han convertido el Estado en un chiringuito de amigotes. Y ahora están viendo cómo toda su red de corrupción se derrumba ante sus ojos. Lo que viene ahora es una guerra total. Moncloa va a hacer lo imposible por tapar este escándalo. Van a presionar jueces, van a comprar medios, van a intentar silenciar a todo aquel que siga escarbando en la mierda. Pero no lo van a conseguir. Porque esta vez la bola de nieve es demasiado grande y está rodando demasiado rápido. Y cuando llegue el momento, Pedro Sánchez tendrá que enfrentarse a la única justicia que realmente teme, la de los ciudadanos en las urnas. Así que si estás harto de ver cómo nos saquean, si te indigna que nos traten como idiotas, si crees que ya es hora de que esta panda de corruptos pague por lo que han hecho, no te quedes de brazos cruzados. Haz ruido. Comparte la información. No te calles. Porque la única manera de que esto no termine en el olvido es que seamos nosotros los que no lo permitamos. Esto no ha acabado. Esto es solo el principio.